Ha presentado otro libro en Minas que fue Cero a la Izquierda, y hoy la idea era que volviera, digamos, a su lugar de origen y nos trajera una versión de su historia, digamos, o lo que él nos quiere decir, ¿tá? Para todos, Jorge representa quizás, desde puntos de vista diferentes, representa o un compañero, un amigo, ¿tá? Y quizás la única forma que lo pueda presentar yo hoy es como un compañero, ¿tá? Y un compañero que en sus momentos, puedo decir que compartimos cosas que veníamos de vertientes diferentes. Compartíamos que no debe haber, no podemos transformar en ídolas a las personas, no podemos hacer culto de una persona. Hoy se ha olvidado eso, hay mucha gente que quiere que lo alaben. También podemos decir que después de alguna convención se dejó de hablar del hombre nuevo. Fue una de las cosas que se discutía a nivel ideológico, que era lo que queríamos hacer hacia el futuro, ¿tá? Y Jorge en su momento planteó eso. Y otra de las cosas que Jorge también, puedo hacer referencia a él, aunque para muchos es una persona dura y nadie le da tregua en ese sentido, porque eso es duro, tenés que aguantar. Hace mucho tiempo, capaz que por el 2008, habíamos quedado a hacer algo acá en Minas que era en homenaje a Ricardo, y Jorge desapareció. Entonces había dos lugares que podía estar, ¿tá? O en dos instancias. Después de mucho rastreo, nos enteramos qué pasaba. Yo me acuerdo que le mandé un chiste ácido, una broma ácida por correo, y él me respondió así: me enamoré, ¿tá? Estoy en otra revolución, ¿tá? Y eso es Jorge, ¿tá? En otra galaxia. Ese es Jorge, digamos, desde algunos puntos de vista. Y bueno, él viene a presentarnos su libro hoy, y él, esperamos que empiece entonces nomás. Bueno. Todo tuyo. No, en realidad la presentación del libro es una oportunidad para volver a Minas, porque si no, no sé si iba a poder tener fuerza. Yo en realidad no salgo casi nada de casa, y estoy ahí en Santa Catalina. El tiempo no me lo permite, la humedad, los años, la enfermedad, bueno. Pero cuando el oso me escribió de si podíamos hacer una presentación acá, me pareció bueno, porque me daba un motivo para arrancar. Es bueno haber ido al cementerio, haber recordado algunas cosas. Es buena la fecha, hoy hace 27 años que falleció Raúl Sendí, y que año a año vamos al cementerio de La Teja a recordarlo y homenajearlo. Es un mes muy emotivo. También es el mes en que asesinaron a las 3 compañeras, las muchachas de Abril, a Laura Rayo, Silvia Reyes y Diana Maidanic. Las asesinaron fríamente, como si fuera una acción de guerra contra 3 gurisas que no llegaban a los 20 años. Y bueno, son cosas que a uno lo emocionan, y haber vuelto a Minas, estuve con Mari y con Ana Morosoli, con Julián Mazzoni, viejos amigos, ¿no? He recibido algún saludo de otros viejos amigos. En realidad veo muy poca gente de mi edad, creo que no hay nadie de mi edad. La vuelta a Minas también tiene eso, ¿no? Ponerte contra el espejo y hacerte saber que bueno, después de los 70 o ya no se está más, o se está enfermo,
Después de los 70 el mundo tiene otro color. El libro también, desde esa perspectiva de vida, el libro es una especie de cierre también. Es decir, yo tenía una necesidad personal también de expresar una cantidad de cosas que la hemos discutido. Tengo hartas discusiones. El Oso participó en algunas cuando iba al Movimiento de Liberación Nacional allá en Montevideo, cuando iba al MPP, también en la fundación del MPP. Hartas discusiones. Y muchas cosas que pensamos, porque a fuerza de reja y de palo tenés que empezar a preguntarte qué estoy haciendo acá, por qué estoy en estas condiciones, por qué nos derrotaron, por qué nos metieron presos, por qué nos torturan, qué hicimos, cómo lo hicimos tan mal que terminamos así. Y bueno, eso fue un poco todas esas cosas que reflexionamos y que es colectiva, no es personal solo, sino que muchos compañeros pasaron por la misma historia y muchos compañeros pensaron en lo mismo. Entonces el libro es un intento no de contar anécdotas y hacer la historia sagrada de los Tupas, sino de profundizar en las cuestiones de concepto, de concepción, de por qué nos derrotaron, por qué no logramos, si teníamos esa idea de hacer una revolución y nos habíamos desarrollado tanto, por qué ese mismo desarrollo nos tragó y terminamos como terminamos. Entonces, ese libro lo empecé a escribir en el 2010, después tuve la enfermedad, hubo una tentativa de publicarlo antes, cuando todo era la mitad, más o menos de la mitad, eran 60 páginas. Y después seguimos, ¿no? Además, el hecho de estar enfermo también te permite reflexionar. Hay algo que no deja de funcionar, que es la maquinita. Y entonces está ahí, ¿no? Ahora hablábamos recién con algunos periodistas cómo fue la mecánica, por qué la violencia, por qué nosotros elegimos el camino de las armas. Y la violencia se nos impuso, porque hoy en día está muy olvidado lo que fue el contenido de aquellos años. Yo les contaba acá a la prensa cómo hay un libro del contador Buccelli, que es el economista preferido de Wilson Ferreira Aldunate, no es ningún hombre de izquierda, ¿no? Y ese libro de Buccelli enumera 50 organizaciones fascistas en el Uruguay, 50 organizaciones nazis en los años 60, Alerta, Orpade, el MED, 50 en total, antes de que surgiera Tradición, Patria y Familia. Y esas 50 organizaciones fascistas hicieron lo mismo que ahora nos escandalizó a todos los uruguayos, porque es lamentable, que ocurrió en Paysandú con el comerciante Trem. Atacaron a los judíos, atacaron a los comunistas, porque los nazis, su ideología era así. O sea, la violencia empezó desde ahí. Y luego, a fines del 67, cuando murió Gestido, entró Pacheco Areco. A los 6 días que Pacheco Areco asumió la presidencia, prohibió el Partido Socialista, prohibió la FAU, prohibió el MIR,
cerró el periódico Época, cerró el periódico El Sol, que era el semanario del Partido Socialista. A los 6 días, es decir, la violencia vino de ahí. Eso fue a fines del 67. En el 68 mataron a Liberarse, a Hugo de los Santos, a Susana Pinto. A Muela. O sea, fue un poco después lo de Muela. Es decir, la explosión de derecha es lo que habilitó y obligó, hizo que mucha gente, como decía Selmar Michelini en su discurso, si el gobierno es el que inicia la violencia, siempre va a haber jóvenes que reaccionen con rebeldía frente a la violencia que viene de arriba. Y eso fue lo que ocurrió en aquellos años. Eso fue lo que ocurrió en aquellos años. Es como una dinámica, ¿no? La derecha rompe la legalidad, la derecha es la que inicia persecuciones que no tienen ningún sentido, la que hace represiones exorbitantes, y luego aparecen respuestas violentas desde abajo, distintas respuestas. Entonces la prensa me decía recién por qué el libro también dice pensando en futura insurgencia, porque bueno, en América Latina se está repitiendo esa mecánica. Se está repitiendo esa mecánica y nosotros vemos cómo es la derecha que en muchos países donde llegaron gobiernos progresistas, donde llegaron gobiernos que tienen un sentido popular, la derecha viola todas sus propias formas, todo el Estado de Derecho, y actúa sin pedirle permiso a nadie, como la telenovela esa. Actúa sin pedirle permiso a nadie. Entonces no ocurre eso todavía en el Uruguay, no ocurre en Minas, por supuesto, pero miremos el continente, miremos lo que pasa en Chile, miremos la represión que hubo hace 10 días a una marcha de solo 100.000 estudiantes pidiendo gratuidad. Es decir, los chilenos están peleando por educación gratuita, que acá está desde 1875, desde Varela. Y la respuesta del gobierno progresista de Bachelet fueron palos, gases y balas de goma. Aparte de la maniobra de haber decretado 3 días de duelo por la muerte de Elwin, porque había sido el primer presidente después de Pinochet, y resulta que fue el tipo que enterró, que quiso enterrar para siempre el tema de la verdad y justicia en Chile. Fue el tipo que hizo un gobierno que fue la continuación de la dictadura, con la misma política económica. Por suerte los estudiantes reaccionaron como debían, y capaz que justamente esos motivos son los que más convocan a la gente. Como acá en el Uruguay, el decreto de esencialidad convocó más gente que nunca, porque esa salida de 50.000 personas el 18 de julio, protestando contra el autoritarismo que hubo en ese gesto del Poder Ejecutivo, era una reacción indignada por el decreto de esencialidad. ¿Qué puede ocurrir en Brasil, donde hay marchas que aparecen los carteles pidiendo que vuelvan los milicos, y hay otras marchas donde están los carteles contra el golpe, donde el movimiento popular organizado está cada día que están agrandándose, está arrastrando más gente y están formando un aluvión
para contener el aluvión que viene de la derecha. Cuando empieza a gobernar Temer, ahora después que la echen a Dilma, y empieza a tomar las mismas medidas que está tomando Macri en la Argentina, ¿qué salida le queda al pueblo brasilero? ¿Qué salida tiene el pueblo argentino ahora? Entonces, ese clima que es la imposición de políticas neoliberales, la imposición de políticas regresivas por parte de la derecha más ortodoxa en América Latina, es la que crea el clima de la futura insurgencia. Futuras insurgencias que están como estuvieron en los años 60, que nacieron como en los años 60 o que pueden volver a nacer, de movimiento de masa, no de 4 o 5 genios que se ponen ahí y dicen, bueno, ahora nosotros vamos a hacer esto o lo otro. No, es pueblo en la calle que está reclamando por sus derechos y que es reprimido por la derecha. Eso va a ocurrir en varios lados. Tal vez yo me adelante, yo soy muy consciente de lo que estoy diciendo, soy muy consciente de que es sumamente peligroso de hablar en estos temas. Yo no le voy a pedir a nadie que me vote, entonces puedo decir lo que pienso realmente y lo que veo en la realidad. No tengo que decir cuestiones simpáticas, digo lo que veo. La realidad que veo es que aquello que vivimos en los años 60, en otras condiciones, con otros actores, porque no existía el progresismo, porque no existió un Chávez como existió en América Latina ahora, está ocurriendo de nuevo. Se está conformando un clima de confrontación donde la derecha ortodoxa neoliberal, apoyada además por los Estados Unidos, está decidida a romper su propia legalidad, a romper con el Estado de Derecho y a matarse de la risa de que todos protestemos, queremos defender la democracia, cuando a ellos la democracia les importa un corno. Cuando les sirve, son muy demócratas. Cuando no les sirve, bueno, tienen a quien recurrir adentro de los cuarteles. Yo creo que en Uruguay esa situación no existe. Nosotros en Uruguay no hay un desarrollo tan profundo como lo que está ocurriendo en Venezuela, en Brasil e incluso en Argentina. No hay una confrontación, no hay lucha de clase a rojo vivo como en Argentina, como en Brasil o como en Venezuela. Pero en Uruguay sí hay un gran desgaste del progresismo, ¿no? Un gran desgaste. Hay un cuesta abajo. ¿Por qué? Y bueno, escuchemos lo que dicen los 4 candidatos a la presidencia del Frente Amplio. Porque dice el Pacha Sánchez, porque no hemos alejado de las bases populares, porque no hemos sabido hacer cambios profundos. Dice Vallardi, porque hay que hay que traer de nuevo el debate político al Frente Amplio. Dice Conde, el Frente Amplio precisa una estrategia. Y yo me pregunto, estos 4 compañeros, estos 3 principalmente, porque Miranda no estaba dentro del Frente Amplio en realidad, pero estos 3 que están desde el principio, que han sido parte muy importante del Frente Amplio, ¿qué han hecho entonces? Ahora están reconociendo lo que desde hace mucho tiempo se venía diciendo. Ahora un compañero
como Sánchez, el Pacha Sánchez, que se desarrolló en el MPP desde niñito, tenía 15 años cuando empezó en el MPP. Ahora se da cuenta que se separaron de las bases populares y durante estos 11 años de gobierno, ¿qué hicieron? ¿Dónde estaba él? ¿No estaba en el Parlamento? ¿No se dio cuenta? Trató de impedirlo. Buscaron que Bayardi diga que hay que debatir en el Frente Amplio. Si vos hablabas en el Frente Amplio, Bayardi te hacía callar la boca. Y es amigo mío, ¿eh? Me hizo callar la boca alguna vez. Entonces, ese diagnóstico, acompañado del otro diagnóstico que también viene de filas adentro del Frente Amplio, que es, bueno, nosotros estamos llevando adelante políticas que en realidad han favorecido el desarrollo del capital. Pero ¿y cómo? Nosotros no apostamos y no llegamos al gobierno con una consigna que era Uruguay productivo, pero Uruguay productivo para el pueblo. No llegamos con una consigna que era la redistribución real. Y resulta que ahora no. Resulta que ahora tenemos que reconocer que durante 11 años de gobierno favorecimos las grandes corporaciones transnacionales, favorecimos el capital bancario, porque acá el único que no perdió es el capital financiero, favorecimos a los acreedores de la deuda externa, perdimos independencia frente al capital extranjero, la propiedad de la tierra perdimos independencia frente al capital extranjero, la propiedad de la fábrica, la propiedad de los bancos. Y entonces, ¿qué reacción podemos tener ahora? Simplemente hacer como Astori y reconocer, bueno, esto ahora sí que la situación está difícil, o ese Frente Amplio tendría que dar un verdadero giro y cambiar y tener políticas populares y aumentar el salario real, no andar haciendo sacándole el culo a la jeringa para aumentar 2 o 3 puntitos por encima de la inflación. Redistribuir en serio, que redistribuir en serio significa facilitar el acceso a la propiedad. Bueno, ahora tenemos cooperativas. Sí, tenemos cooperativas, es cierto. Hay fuentes de trabajo que después de estar fundidas, los trabajadores formaron cooperativas y están salvándose, o más o menos, por ejemplo, ALA Uruguay está ahí, Envidrio está ahí. Pero una política de fomento del cooperativismo, de inversión en el cooperativismo, de desarrollo, 1.000 millones de la reserva monetaria dedicada al desarrollo y a la promoción de empresas cooperativas. ¿Hay? ¿O eso le dolería a la clase capitalista y por eso no lo hacemos? Hay un compromiso muy serio, sobre todo de una parte del frente, con el capital. Y entonces, frente a ese compromiso con el capital, andan haciendo y dribbling hacia el trabajo. Y esa es la realidad hoy en día. Ese es el Frente Amplio que hoy en día está gobernando y por eso ese Frente Amplio va en un declive. En un declive de prestigio, de apoyo, de desarrollo político también, porque a veces dice, precisamos ideas nuevas. No cumpliste con la idea vieja, no desarrollaste la idea vieja. Ese es el tema. Entonces yo no hago un pronóstico que no es muy optimista. Creo que a nivel continental se van
desarrollando ciertas condiciones que anuncian periodos como los de los 60, periodos de confrontación social y política como los de los 60. Por supuesto, uno de los objetivos de ese libro es decirle no repitan la historia que nosotros vivimos, no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Sabemos lo que no hay que hacer, tal vez no sepamos lo que hay que hacer, pero lo que no hay que hacer lo sabemos porque ya lo experimentamos y porque lo vivimos. Y en el Uruguay no veo que haya un camino muy diferente al que se está siguiendo en Brasil o en Chile. Y ese camino es un cuesta abajo. Yo ya hablé demasiado y la verdad que se me seca la boca, pero podemos intercambiar indios. ¿Qué negocio? No sé, algún comentario o algún compañero, alguna cosa, alguna pregunta a él. Sí. Jorge, yo te varias preguntas a la vez, por lo menos te hace la primera, digo, que acá digo, eso que vos dijiste de que la derecha está, acá ya está intentando socavar hacer lo mismo que se está haciendo en Brasil, que es en Venezuela, y a ver si aplicó en Argentina, el tema porque tenemos clarito, digo, que el tema de Amodio fue una jugada, por lo menos desde mi punto de vista, de la derecha, de buscar, ¿cómo se dice? Rasquetear el pasado para ver si había alguna reacción violenta, como en la década de los 60, digo, una reacción violenta del tipo de las armas, que ellos ya están experimentando ese tema para tratar de conseguir lo que vos decís de dividir las aguas y buscar la manera de volver de vuelta a esta gente de la derecha a gobernar en nuestro país. Yo quisiera saber, cuál es tu opinión sobre este personaje que llegó por esta fecha al Uruguay el año pasado. Él vino en una operación destinada, el objetivo tipo y de lo que los trajeron, ¿no? Es afiliarse a la interpretación de la historia de la Fuerza Armada, ¿no? El libro aquel, Testimonio de una nación agredida, dice más o menos lo que dice Amodio Pérez cuando interpreta el pasado, a desprestigiar y desmoralizar a gente que pudiera admirar a alguna figura del MLN, y volví a crear una provocación para que alguno fuera y le diera un cachetazo. Y nadie entró, por suerte. Pero bueno, Amodio no lo soporta ni la hermana, porque ya se tuvo que ir de la casa de la hermana, que era donde estaba bajo arresto, bajo prisión domiciliaria. Y es cosa del pasado, esa sí es cosa del pasado. Pero hay un esfuerzo de la derecha en el Uruguay por pelear la historia, ¿no? Pelear ideológicamente la historia. Sanguinetti es una cabeza, ¿no? Ahora él escribió un libro sobre la imagen que tiene de algunos personajes, y bueno, está bueno leer lo que él piensa de Pacheco Areco, ¿no? Porque en realidad lo disculpa Pacheco Areco como que estuvo obligado a hacer las cosas que hizo. Casi como los milicos que decían que bueno, estuvimos forzados, teníamos que hacerla porque no había que salvar al Uruguay. Y Pacheco también, según Sanguinetti. Y esa es una versión de la historia que no tiene nada que ver. Esa violencia que
que desarrollaron las organizaciones de derecha y que desarrolló el gobierno de Pacheco Areco, que era legal, o sea, había llegado por vía legal al gobierno, no era un golpe de Estado. Esa violencia estaba destinada a establecer un régimen económico en el Uruguay. Por eso se congelaron los salarios y se levantaron los precios, se dejaron los precios. Por eso hubo la inflación que hubo, por eso hubieron las devaluaciones que hubieron, para rebajar el poder adquisitivo de los trabajadores. Y para eso utilizaron distintas formas de violencia, de los grupos fascistas que andaban en la calle, que desfilaban con los símbolos nazis, hasta la policía entrenada por Dan Mitrione, ¿no? Yo tengo otra pregunta, digo. No sé, digo, ¿cuál es la estrategia, Jorge? ¿Cómo le hacemos entender a las nuevas generaciones esto que pasó, que es una historia viva del Uruguay, donde la mayoría de las generaciones, que incluyo a mis hijos, para ellos es difícil poder entenderlo porque hubo un plan estratégico en ese momento de los gobiernos, me parece, de turno, de dejar eso en el ostracismo para que los jóvenes no tomaran conciencia de lo que es esto que estamos hablando hoy entre derecha e izquierda, y bueno, los que son los grupos estos fascistas de la extrema derecha, que los que llevan a toda esta violencia que hoy se está viviendo en el mundo entero, porque esto es globalizado. Porque si lo ponemos en el contexto mundial, tenemos el problema de Siria, el problema de los yihadistas, todo esto, que viste que es algo global, lo que hoy le llaman globalizado al mundo, ¿no? Que también ahora tenemos en Estados Unidos, si gana como cualquiera lo que gane lo mismo, sí, pero si gana Donald Trump, va a ser más brava la cosa. Yo también digo, ¿cuál es la manera a los jóvenes? Tienen que hacer su propia experiencia de lucha, ¿no? ¿Por qué en Chile salieron más de 100.000 estudiantes a la calle? Porque tienen determinado reclamo muy sentido, una reivindicación muy sentida por ellos, y no les queda otro camino. Han probado las vías legales, la vía de la reforma de la Constitución, la vía de la reforma de la ley de educación, y no les queda otro camino, tienen que salir a reclamar a la calle. Y cuando están en la calle y están dando su propia lucha, se les despierta el interés por el pasado. Yo digo porque nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros, como estudiantes en aquella época, salimos por dos motivos. Uno, para reclamar presupuesto para la universidad, que eso ya es más viejo que, ¿no? Eso se reclama cada 5 años en el Uruguay. Y el otro, para apoyar a los conflictos obreros que en aquella época estaban siendo reprimidos, ¿no? La de los arroceros, los trabajadores de la caña de azúcar, los frigoríficos, el conflicto del puerto, los conflictos del caucho. Y ahí se nos despertó el interés por saber qué había pasado en España en la guerra civil, que la guerra civil había terminado 39, 40, yo nací en el 43, quiere decir que hacía 20 años que había terminado, ¿no? Y bueno, pasamos a estudiar, a ver qué era lo que había pasado en la guerra civil, algunos que nos hicimos anarquistas, a leer a Buenaventura Durruti, a leer la historia de la CGT-FAI, otros leyeron la historia del Partido Comunista en España, las luchas, ¿no? Las brigadas internacionales. Y ocurrieron eso es lo que nos despertó el interés por el estudio
y por la lectura y por la discusión. Entonces, mientras no haya lucha, va a haber desinterés. Porque no hay necesidad de tener elementos. Claro, puede haber algunos que le interese, ¿no? Puede haber gente que diga, mira el libro de este loco, vamos a ver qué dice él. Puede haber alguna persona de menos de 30 años que le interese. Pero cuando eso se extiende masivamente es cuando en la calle hay lucha, cuando la gente tiene que salir. Yo sé que tuvo una buena repercusión el libro también entre gente que salió a pelear ahora con el tema de la enseñanza. ¿Por qué? Y porque es claro, porque la propia batalla en la calle y la propia lucha por tus reivindicaciones te plantea interrogantes, y a esos interrogantes tenés que responderle. Entonces vas a mirar la historia y de repente te puede dar por leer algún libro. Si no, no. Ese libro tiene dos públicos. Uno, el de muchos sobrevivientes que venimos de los años 60, 70, algunos de la lucha de la dictadura, el año 83, ¿no? Contra la dictadura, la generación del 83, y el otro público es aquel al que hoy en día algunas batallitas que se están dando en el Uruguay le despiertan el interés para saber qué fue lo que pasó en los años 60. Si no, no. Si no, mirá la historia como una película. Mirá la historia como una película. Y bueno, la historia no es una película, la historia hay que leer los fundamentos, los por qué ocurrieron las cosas, y qué concesiones estaban en juego, cuál era la situación a nivel del mundo, como decís vos. Nosotros no podemos dejar de ver de que yo no creo que el capitalismo se termine, que creo que eso es un error pensar que estamos llegando a la crisis del capitalismo final, a la crisis terminal. No, hay una crisis que crea ciertas condiciones también de rebelión en algunos países, y hay una ofensiva del imperio para mantener el poder. Estados Unidos, el dueño del mundo, tiene más de 800 bases repartidas por el mundo, tiene 30 bases en América Latina, tiene no sé qué cantidad de ONG y de financiadas. Si ustedes ven ahora los que sacaron a luz los Panama Papers, y bueno, es una organización de periodistas financiada por el Rockefeller, por la Fundación Ford. Pasan hechos que uno dice, no, qué hechos tan raros, ¿no? Pero bueno, en el fondo también hay alguien que está pagando para que esos hechos ocurran. Hay que ver qué intereses hay ahí. Entonces, Estados Unidos está queriendo avasallar el mundo. En América Latina estamos sufriendo ese interés de Estados Unidos. Yo digo, por suerte existe Siria, Libia, que es donde están reprimiendo, asesinando, porque entonces como que se olvidan de su patio trasero un poco. ¿Sí? Bueno. Yo quería comentarle algo, porque de lo que usted está hablando hay cosas que están pasando acá y en algunos casos hemos discrepado tremendamente, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta con lo que usted dice, que no está lejos de la realidad de esa gente. Acá hay un profesor de historia en Mina que hoy está participando mucho en la prensa, que además es director de un colegio, Pacheco, que él manifiesta hace poco, cuando el conflicto de los docentes, él salió por toda la prensa a decir que estaban ocurriendo cosas parecidas a la de los años 60, que así comenzó la dictadura y que no iba por otro camino el Uruguay que un regreso a ella. Nosotros discutimos públicamente con él y dijimos hasta que era un resentido social. Hoy nos damos cuenta que estuvimos equivocados.
claro, lo que pasa es que él lo planteaba desde otro punto de vista, desde el punto de vista del fascismo. Es distinto cuando uno escucha lo que estoy escuchando ahora. Humildemente como yo, hay cantidad de compañeros, de gente que llevamos la bandera de con un granito de arena poder cambiar el mundo, ¿no? Que creo que lo que querían ustedes en algún momento. Y con esto, y obviamente que voy a leer el libro, uno se da cuenta lo difícil que es y contra el poder que uno pelea con esas cosas. De querer cambiar que la gente viva mejor, de que el salario sea cada vez mejor para los que ganan menos, todo eso que usted está explicado hasta ahora. Pero quería comentarle que lo que usted comenta, pero desde otro punto de vista también lo andan desarrollando personas que sí le interesan que se instale lo que se instaló en los años 60. Acá, que va a ver, yo ni nacido era, nací en el 78. Pero desde que tengo conocimiento de andar, repito, poniendo mi granito de arena, luchando por los demás y por mí, obviamente, me he interesado en la historia de ustedes, me he interesado en lo que fue la creación del Frente Amplio, el progresismo, he militado, y hoy me pasa por mi cabeza y mi corazón muchísimas de las cosas que usted está planteando. Hace poco estuve discutiendo con la ministra de Industria, porque yo le decía que la energía, y usted recién lo dijo, que la energía está privatizada, se le vendió energía, hoy se le vendieron derechos a los grandes capitales para darnos energía. Los parques eólicos son eso, por 20 años tienen el poder de vendernos energía. Y como eso nos está pasando hoy los líos que tenemos en Minas, donde hay no solo la derecha, sino que hay parte de la izquierda que quiere cerrar la planta cementera, que es insignia para nuestro departamento. Y hoy se maneja que, o sea, todo lo que usted está diciendo tiene que ver puntualmente con una política que se está llevando adelante, así lo veo yo, pero no solo de la derecha. Hay gran parte del Frente Amplio que incluso ha comunicado que quiere llevar lo que usted dice, lo está llevando el mismo Frente Amplio eso. O sea que a veces no solo tenemos que pelear contra la derecha más rancia haciendo lo que hace, sino que creo que hay gente que hoy hace práctica o pertenece, en este caso al gobierno, que también suma muchísimo para terminar, como lo que usted plantea, que hay un proceso que se está dando. Era eso, y disculpe que me extendí. Sí. El tema de la acción social a través de las empresas públicas es una política izquierda. Esa sería una cosa que tendría. El desarrollo de las empresas públicas, pero el desarrollo para que el cemento Portland no dé pérdida. Es insólito que las plantas de cemento estén dando pérdidas cuando Uruguay pasa por el boom de la construcción. Es insólito que ANCA esté dando pérdida con la nafta cuando el parque automotor ha aumentado por 10, cuando no hay un lugar para estacionar en Montevideo, porque hay 3 millones de uruguayos, y 3 millones y medio de uruguayos y 3 millones de vehículos. Es insólito. Entonces quiere decir de que no hay una visión de que vamos a transformar la economía del país a través de empresas públicas. Si acá el negocio del Uruguay es la agropecuaria, ahí está, ¿no? Ahora andan todos llorando con el tema de las inundaciones, pero el Uruguay es un país agropecuario, es productor de ganado, productor de leche, productor de soja, porque esa le importaron, ¿no? Es productor de grano, para decir una cosa. Uruguay es un país agropecuario. Es insólito que nosotros no podamos dirigir esa producción. El Uruguay no dirige esa producción está en manos de grandes estancieros que hacen el gran negocio con la soja arrendando, está en manos de grandes corporaciones transnacionales con las plantaciones de eucalipto y de pino, y no está en manos del Estado. O sea, acá
una política independiente del Uruguay sería industrializar el campo, industrializarlo. Industrializarlo significa que se haga una inyección de capital tremendo en el campo desde el Estado. No, en lugar de eso andamos utilizando las empresas públicas por otro lado, porque hay muchos que me dicen, no, esto es la derecha. Es la derecha que está agrediendo a ANCAP o a Sendic porque lo quieren desprestigiar. Y yo me pregunto, si Daniel Martínez, durante 5 años que gobernó ANCAP, gastaba $500.000 por año en publicidad, ¿por qué Raúl Sendic tuvo que gastar por año 11,5 millones? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue esa plata? ¿Por qué le vino esa fiebre de la televisión? Se estaban financiando los canales de televisión. Yo voy a veces a la radio. El otro día en El Espectador, a los de 13-0 echaron a casi todo. ¿Y por qué? Porque no hay plata. ¿Y la plata de dónde venía? Venía de acá, venía de Antel. Se financió con eso. Entonces, hoy no hay plata para Dolores. Y bueno, la plata la tiramos. Se tiraron. Es decir, hubo un déficit en ANCA ahora de $200 millones. No puede ser. Es decir, tiene que ser otra política. Tiene que ser. Cuando tenés el gobierno, aunque no tengas el poder, tenés que intentar utilizar esos recursos, esos instrumentos que tenés en el gobierno para cambiar la sociedad. Y no lo hicieron. No solo no lo hicieron, sino que no lo van a seguir haciendo. Por eso yo digo de que van a seguir en el cuesta abajo. No lo van a seguir haciendo. No van a agarrar lo vuelvo a repetir porque esta es una de los temas ideológicamente más duros. No van a agarrar una parte de las reservas monetarias para incentivar el cooperativismo. Para agarrar y decir, acá hay $1.000 millones, lo vamos a meter en desarrollar la producción cooperativista. No lo van a hacer, porque ideológicamente ellos sí gastan. ¿En qué gastan la reserva monetaria? En mantener el dólar. Gastaron $4.000 millones en mantener el dólar para que el dólar no subiera de más. En eso no tienen problema en gastar la reserva. Ahora, cuando se trata del salario, cuando se trata de fuentes de trabajo, ahí sí, no podemos gastar la reserva monetaria. Hay que cuidar el prestigio internacional del país. Que el prestigio internacional del país es porque somos lo más mamadera con la deuda externa. Es así de sencillo. Cuando sale Danilo Astori dice el respeto que tenemos internacionalmente es porque somos los mejores pagadores de deuda externa. Pagamos todo. Ahora están encantados. Danilo Astori, Nino Boa, Tabaré Vázquez están encantados con Macri. ¿Por qué Macri empezó a pagar la deuda externa? El capitalismo mundial está encantado con Macri. Macri puso unos bonos a la venta y se peleaban para comprarlo. Puso unos bonos para pagarle a los fondos buitres, a los piratas, y se peleaban para pagarlo. Entonces, para comprarlo, quería todo el mundo comprar, igual que antes quieren comprar en el Uruguay. Y bueno, esa es la realidad. La realidad política de un partido como el Frente Amplio es o estoy con el pueblo o estoy contra el pueblo. Esa realidad política era la de don Enrique Erro, era la consigna de don Enrique Erro, con el pueblo o contra el pueblo. Hay momentos que no tenés opción, no tenés opción. El tema de verdad y justicia. Ahora tiene que venir el compañero antropólogo a decirnos de que hay una cantidad de trabas para investigar. Le dicen andá a buscar en los cuarteles y después no lo dejan buscar. Se crea una comisión fantasma de verdad y justicia y después no se le dan fondos para la compañera Shevor, Isabel Shevor, se tuvo que ir de la comisión porque no tenían fondos, tenían que tener una computadora y nada más y arreglate como pueda.
Es decir, no hay una política para buscar a los desaparecidos. Esa seguridad que cuida los que trabajan, los investigadores, que es de Pajarito y de Gama. Según la empresa Gama, no, sí. Pero la otra cosa que yo a aportar es que, junto con las movilizaciones del gobierno hacia los premios de la enseñanza, en la Casa del Partido Colorado están haciendo los ateneos que dirige Sanguinetti para darle fundamento político a las no reformas. Porque... ¿Saber a quién, compañero allá? Escúchame. ¿Saber a dónde pide consejo el gobierno de Tabaré Vázquez para saber qué hay que hacer con las empresas públicas? A la Academia Nacional de Ciencia Económica. ¿Sabés quién preside la Academia Nacional de Ciencia Económica? El doctor de Posada. Ahí está toda la crema, está Sanguinetti también. En la Academia Nacional de Ciencia Económica. No va a la universidad Tabaré Vázquez y le dice, quiero que la Facultad de Ciencia Económica y la Facultad de Ciencias Sociales me asesoren con proyectos sobre qué hacer con la empresa pública. Va a donde está el nido de los reaccionarios y va ahí a pedirle consejo a ellos. Ese es el gobierno que tenemos. Lo otro es cuento. Lo otro es chiporroteo en la televisión mediática. Te agarra la cabeza.